a Primera de Corintios, el capítulo 9. Vamos, hermanos, a regresar por tercera vez a esta porción de la Escritura. Estamos siempre, hermanos, en una serie en Primera de Corintios, y el capítulo 9 ha sido un capítulo que define el ministerio. Y nos preguntamos por qué el apóstol Pablo está tratando en el capítulo 9 sobre asuntos ministeriales, especialmente a una iglesia. Tal vez es un tema que pudiéramos pensar, esto debería de ocurrir en las cartas pastorales, que son básicamente reservadas para los pastores. ¿Por qué este tema ministerial dentro del gremio de la iglesia, dentro de la cuna de la iglesia? Yo creo que una de las realidades, hermanos, de lo que vemos en este capítulo sobre el ministerio, Pablo le está hablando a la iglesia, y entonces en el capítulo 9 su mente está concentrada en el ministerio. Hombres que han sido llamados al ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué no separarlo? ¿Por qué no tal vez hacer una carta diferente solamente para los pastores? ¿Por qué dentro del concepto de iglesia? Y yo creo, hermanos, que todos nosotros como iglesia debemos de tener una perspectiva bíblica sobre el llamamiento. De alguna manera debemos de tener un concepto claro, especialmente ante la realidad que en cada generación Dios no solamente está llamando a hombres a una relación personal con Cristo. Él no solamente nos llama a una relación con Cristo. Podemos nosotros tener y gozar de la salvación en Cristo Jesús, pero de entre estos Dios también selecciona a ciertos hombres para el ministerio, y necesitamos nosotros tener mucha sensibilidad para saber cómo tratar con estos hombres que Dios ha seleccionado, de los primos inter pares, de los iguales, de los que hemos recibido la gracia salvífica. Dios llama en cada generación. Dios está llamando a hombres. Dios tiene no solamente la salvación en Cristo Jesús, esa relación que nos conecta con Dios en la persona de Cristo, pero de entre estos hombres Dios selecciona a ciertos individuos para la obra del ministerio, y nosotros debemos de tener un concepto claro, y Pablo se esfuerza en este capítulo por tratar la manera de entender lo que significa el ministerio en una iglesia local. Porque el día de mañana vamos a tener que hacer nosotros como iglesia decisiones, y debemos de hacer decisiones en base a las marcas que definen a un hombre de Dios. Esto no solamente es un asunto que Dios me llamó. Vemos nosotros evidencias, y como iglesia necesitamos nosotros pesar y calcular y mantener esas evidencias a medida que nosotros hacemos decisiones para de alguna manera apoyar a estos hombres de Dios. Vamos, hermanos, nuevamente a leer el texto para mantener en nuestra mente lo que el apóstol Pablo está hablando. El versículo 1 del capítulo 9 dice: soy yo apóstol, soy libre, dice, no soy libre, no he visto, dice, a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros, dice, no soy apóstol, dice, para vosotros ciertamente lo soy. Ya usted se da cuenta que aquí hay un problema. Hay un problema entre la iglesia, en Corintios, la iglesia, los hermanos, y dice, si para otros, no sabemos quiénes son esos otros, si para otros no soy apóstol, si otros no reconocen mi apostolado, dice, para vosotros, iglesia, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Ya aquí hay una pugna. Ya el versículo 1 nos presenta una tensión entre vosotros y otros, entre vosotros la iglesia que ciertamente reconoce el apostolado, de alguna manera tienen al apóstol como un hombre de Dios llamado para dispensar las verdades de Dios, pero al mismo tiempo en el versículo 1 ya está introduciendo a los otros que están cuestionando su apostolado, su llamado. Y el versículo 3 dice: contra los que me acusan, contra los que me acusan. Ya nos damos cuenta que estos otros no aprecian, no reconocen
ni tampoco alaban a Dios por lo que Dios ha hecho en el apóstol Pablo. Dice, contra los que me acusan. Dice, esta es mi defensa. Entonces aquí hay una defensa. Hermano, de alguna manera necesitamos poner en contexto. El apóstol Pablo está hablando del ministerio dentro de esa defensa. Él está haciendo una defensa ante los que le están cuestionando, ante aquellos que cuestionan su llamamiento apostólico. Dice el versículo 4, ¿acaso no tenemos derecho de comer o beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Dice, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Él está defendiendo su derecho de ser remunerado financieramente, de tener una mujer consigo mismo, como los hermanos del Señor, Cefas, los otros apóstoles. Dice la Escritura en el versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? O sea, en el Antiguo Testamento podemos corroborar esta realidad. O sea, esto de remunerar a un ministro del Evangelio es un asunto del Antiguo Testamento, de la ley. No es una realidad solamente que la vemos como hombre. No, aquí podemos deducir que esto tiene que ver con el Antiguo Testamento, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. No es que Dios no tenga cuidado de los bueyes, pero no invierte tiempo definiendo categorías para beneficio de los bueyes. Por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. No hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿A qué se refiere Pablo con esa su gloria? El versículo continúa diciendo, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, ¿cuál pues es mi galardón? Mi galardón, no solamente mi gloria, pero mi galardón, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a gran número. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, gracias te doy. Yo te alabo, Señor, por la preciosidad de tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque podemos venir a tu palabra y poder ser, Señor, edificados con ella. Yo te ruego, Señor, que nos enseñes, que podamos, Señor, tener una perspectiva bíblica sobre el ministerio, que podamos ver a nuestro alrededor, no buscar lo que no nos corresponde, sino respetar lo que tú haces en la vida de cada uno.
y que podamos, Señor, de alguna manera crecer y avanzar tu obra. Y todo esto, Señor, que lo podamos hacer para el honor y la gloria tuya. Señor, te bendecimos porque tú eres bueno. Gracias porque nos das tu palabra. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, danos la capacidad que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Hermanos, en este pasaje de la Escritura ya hemos observado que el apóstol Pablo habla precisamente de ese derecho de ser remunerado económicamente por el ministerio. Él argumenta, presenta 5 razones específicas. 5 razones, del versículo 1 al 14, él habla de 5 razones de por qué el ministro de Dios no debería de tener cohibición. En su mente no debería absolutamente de tener ningún problema en recibir ningún apoyo económico de parte del pueblo de Dios. Cero, absolutamente cero. El apóstol Pablo no tiene ningún problema de eso e invierte la mayoría de su argumentación para tratar la manera de plasmar, tratar la manera de esclarecer que eso no es un asunto de abuso. Es cierto que puede existir abuso en el tema, en la práctica es cierto, y vemos izquierda y derecha, hombres usureros realmente que se aprovechan de ese derecho, no hay duda, pero el apóstol Pablo está definitivamente claro. Él no tiene ningún problema en aceptar que el que trabaja el Evangelio, el que predica el Evangelio, viva del Evangelio, porque así lo ordenó el Señor, porque así lo vemos en el legado del Antiguo Testamento, porque así lo es establecido conforme a la ley, porque eso lógicamente es lo razonable. El apóstol argumenta en una manera contundente que ese es un derecho inevitable, inalterable. Necesitamos entenderlo. Iglesia del Señor debe de entender esa realidad. Sin embargo, usted observa que el apóstol Pablo no se queda solamente con el derecho. Es más, desde el capítulo 8, él comienza a introducir el concepto del derecho. Tenemos nosotros derecho. Como individuos tenemos derecho. El apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 8 habla acerca del derecho que todos tenemos. Por ejemplo, el concepto de lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que los ídolos no son nada, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 8 habla acerca no solamente del conocimiento, que los ídolos no son nada. No solamente habla del conocimiento, pero también de la libertad y del derecho que tenemos nosotros. Pero usted se da cuenta que el apóstol Pablo no está solamente interesado en el derecho. El apóstol Pablo, para él lo más importante en la vida no es su derecho. Es más, el concepto de derecho, él lo habla dentro del concepto de que la libertad mía debería de ser el beneficio de mi prójimo. El beneficio de mi prójimo debería de ser amar a mi prójimo sobre encima de mi propio derecho. En otras palabras, estar dispuesto a alterar mi propio derecho por el beneficio de mi hermano, el beneficio de la iglesia. Y entonces él introduce ese concepto de la libertad para renunciar al derecho ministerial. Él no tiene absolutamente ningún problema en alterar. Él tiene la capacidad no solamente de vivir alrededor de un derecho, pero vivir alrededor de una libertad. Él dice que me he hecho, dice, siervo de todo, dice, con el fin de ganar a más. Él no tiene problema de dirigir su vida, no solamente en base al derecho, pero la libertad para renunciar al derecho económico ministerial con el fin de algo mayor, algo más grande. Y el apóstol Pablo luego después habla acerca del motivo, lo que le impulsa. Y el día de hoy vamos a tratar estos dos elementos. Vamos a tratar de observar esos dos elementos. El segundo elemento ya lo hemos observado en cierto aspecto, pero lo que me gustaría que usted observara es lo que observamos en la lectura. Si usted se da cuenta, el apóstol introduce el tema de esa libertad, de ese derecho, pero lo introduce en
en un ambiente de pugna. Están los otros que cuestionan el apostolado, el ministerio. Está una iglesia que está batallando. Ven a los pseudoapóstoles, profetas que están alrededor de ellos y en cierta manera están siendo atraídos. Y el apóstol Pablo está hablando dentro de ese contexto. Y yo me pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo está optando? ¿Por qué él decide alterar su derecho, ceder su derecho? Y decir, hermano, ustedes no tienen que pagarme un 5, 0, absolutamente. ¿Por qué? Yo creo que hay dos elementos que yo puedo identificar en el texto. En una parte vemos nosotros un contexto. Ese contexto no se puede despedir. Hay una amenaza y hay una amenaza de los falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles. El apóstol Pablo los menciona en su segunda carta. En el capítulo 10, 11 y 12, el apóstol Pablo hace una defensa en contra de estos demagogos que han entrado a la iglesia y que lo que quieren es el prestigio del ministerio. Lo que quieren es la remuneración financiera. Y ese es el contexto. ¿Por qué el apóstol Pablo está suspendiendo su libertad de ser apoyado financieramente? No es solamente convicción teológica, no es solamente motivo, que lo vamos a ver en unos momentos. Esto tiene que ver con el ambiente que él está viviendo. Y el ambiente que él está viviendo es gente alrededor que lo que anda buscando no es servir al Señor. Lo que anda buscando es un título. Y lo que anda buscando es las luces. Y lo que anda buscando es que la gente lo respete. De alguna manera, con un apoyo financiero. Él está muy consciente. Pablo está increíblemente consciente. Y entonces, vea usted el contexto. Apreciemos el contexto. Porque yo creo que eso es importante. En el capítulo 9, él está hablando, hace una diferencia entre los otros. ¿Y qué hacen esos otros? Leímos en el texto, si usted observa, lo que hacen estos otros es que acusan. Y él está haciendo una defensa. Y dentro de esa defensa, la preocupación del apóstol Pablo es vosotros, hermanos. Él quiere cuidar a la iglesia. El interés del apóstol Pablo es cuidar a la iglesia. Y está anunciando, él lo está anunciando ya en el capítulo. Él está argumentando el derecho del hombre de Dios, pero lo está haciendo dentro de ese margen, de ese contexto. Hay otros que desean ese apostolado, no están dispuestos a pagar el precio, pero lo que quieren es el lujo, lo que quieren es el nombre. Y Pablo está altamente preocupado. Y si usted observa, por ejemplo, en 2 de Corintios, usted tiene su Biblia, yo quiero suplicar que abra su Biblia a 2 de Corintios y vamos a tratar, hermanos, de observar ese contexto importante que el apóstol Pablo nos ayuda a entender. Aquí hay una libertad. Él está dispuesto a renunciar a ese derecho económico, ministerial, no tiene ningún problema. Él dice en el versículo 12, dice, no hemos usado de este derecho, dice, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo, dice, al evangelio. Él no desea poner ningún obstáculo al evangelio. Y entonces en el capítulo, si usted se da cuenta, en el capítulo, por ejemplo, de 1 de Corintios, antes de entrar al capítulo, a 2 de Corintios, él habla acerca de ese derecho en 6 ocasiones, 18 versículos, 6 ocasiones, el derecho. ¿Qué hace con el derecho? Él está dispuesto a alterarlo. ¿Y por qué Pablo está dispuesto a alterar este derecho? Lo vemos nosotros por las acusaciones que están ocurriendo. Si usted observa, por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 10,
el versículo 7. Observe usted conmigo lo que el apóstol Pablo está levantando. Mire el argumento que él hace en 2 de Corintios. Los corintios básicamente tenían un problema, y era un problema muy serio, porque ellos básicamente, conforme al versículo 7 de 2 de Corintios capítulo 10, dice Pablo: miráis las cosas según la apariencia. Hermanos, este es un problema para una iglesia. Para una iglesia este es un problema. Pablo les está diciendo: miráis las cosas según la apariencia. O sea que estos hermanos no habían dejado la tendencia por las luces, lo impresionante, la grandeza, la oratoria, la retórica que el mundo greco-romano apreciaba. Eso era el teatro. La gente, el mundo todavía, los hermanos en la iglesia todavía miraban las cosas según su apariencia, lo que se ve. Es más, él añade en el capítulo 11, el versículo 3 dice, más adelante en el capítulo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de vuestra sinceridad de Cristo. Pablo está preocupado porque él ve una amenaza a su alrededor. Hay hombres que han entrado a la iglesia y hay hombres que han entrado no con el deseo de edificar a la iglesia del Señor. Están tratando de aprovecharse de la iglesia del Señor. A pesar de la mansedumbre, de la humildad, de la ternura del apóstol Pablo, él está dispuesto a exhortar a la iglesia y a tratar la manera de cuidar a la iglesia de los lobos rapaces que han entrado a la iglesia. Dice, por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 1, versículo 2: yo, Pablo, os ruego por las misericordias, la ternura de Cristo, que ya estando, dice, presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como que si anduviésemos según la carne. Esa es una acusación severa. Estos no solamente estaban queriendo aprovecharse de la obra de la iglesia del Señor, pero lo hacían minando el ministerio del apóstol Pablo. Le acusaban: no, este es como cualquier otro hombre. Pablo usa su autoridad y declara su autoridad en el versículo, por ejemplo, 8, capítulo 10, versículo 8 de 2 de Corintios. Porque aunque me gloríe, dice, algo más todavía, dice, de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. O sea que Pablo reconocía que su autoridad era para edificación de la iglesia, no para destrucción o vergüenza. Pablo está claro, pero él sabe perfectamente bien que estos lobos rapaces utilizaban la autoridad del talento con el fin de destruir a la iglesia del Señor, aprovecharse de la iglesia del Señor. Tan importante es esto que él utiliza una imagen muy interesante. Él dice en el capítulo 11, en el versículo 1 y 2, dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice, porque os celo, con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, para presentaros como una virgen pura para Cristo. Aquí hay una imagen poderosa. Él se está viendo como un hombre, como ministro. Se ha visto la iglesia, la esposa de Cristo. Él ha sido básicamente el intermediario, dice él, para presentar una virgen delante de su esposo, de Cristo. Él utiliza su autoridad que Dios le ha dado para edificación de la iglesia del Señor. Usted observa, usted continúa ese argumento y usted observa que Pablo relaciona básicamente el hecho de la predicación del evangelio, la realidad de que él
ha entrado a la ciudad de Corinto y él ha predicado el evangelio gratis y los falsos maestros están alrededor y estos que le acusan, básicamente le acusan de carencia, de elocuencia, de retórica y el apóstol Pablo, el ministerio, dice el apóstol Pablo, no es de entretenimiento teatral. Esto no es teatro. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 10, el apóstol Pablo dice, para los demagogos, él dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, la palabra menospreciada. ¿Y sabe cuál fue la respuesta categórica del apóstol Pablo? En el versículo 6 del capítulo 11, él dice, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo lo he demostrado. Porque esto no se trata de retórica, de elocuencia, sino de conocimiento divino de Dios. Inmediatamente, ¿sabe lo que hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, defendiendo su ministerio, su integridad, su autoridad, esa autoridad que otros la desean para provecho de ellos mismos. Él habla y él dice, en el capítulo 11, versículos 7 al 15, él dice, ¿pequé, dice yo, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuantos prediqué el evangelio de Dios de balde? Usted se da cuenta que el argumento regresa. Ese argumento lo vemos en el capítulo 9 de la primera carta. Ese argumento lo vemos. ¿Cuál es el argumento? Pablo soltó su derecho. Entre los hermanos él dijo, yo voy a predicarles el evangelio absolutamente, sin un costo. Yo no voy absolutamente, sabiendo que los demagogos retóricos de alrededor cobraban por el teatro de elocuencia, de retórica. Pablo dijo, absolutamente no. Y él se pregunta y él dice, pues yo humillándome a mí mismo, dice, para que vosotros fueseis envanecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Dice él, he despojado a otras iglesias, porque eso es lo que hizo. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, dice, y tuve necesidad, a ninguno, dice, fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y de todo me guardé, y me guardaré de seros gravoso por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, dice, está mi gloria. Habla nuevamente de la gloria. El vocabulario regresa. Mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún, porque quitaré la ocasión a aquellos que la desean. O sea, Pablo está consciente que estos lobos rapaces que han entrado a la iglesia, lo que andan buscando es ocasión a aquellos que desean esa posición y esa autoridad, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos, dice Pablo, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis, dice, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea que el contexto es rico, es importante, necesitamos apreciarlo. Necesitamos entender que Pablo está escribiendo acerca de ese derecho
recibir ayuda financiera dentro de un contexto difícil. Él está haciendo una defensa ante estos que desean ese derecho ministerial. Y entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Él está desmascarando a estos hombres que utilizan la autoridad para imponer su propio deseo, imponer su propia opinión y no necesariamente el conocimiento de Dios. ¿Y sabe lo que hace el apóstol Pablo? En el versículo 23 en adelante, esto, hermanos, es increíble para nosotros como iglesia, especialmente para ministros. Del versículo 23 en adelante, el apóstol Pablo comienza a hacer algo que los demagogos no están dispuestos a hacer. No están dispuestos a hacer. Están dispuestos a buscar el título, buscar la gloria, buscar el salario, buscar todo, pero menos esto. Si usted observa, vea usted conmigo en esa misma porción de la Escritura, en el capítulo 11, en el versículo 16, el apóstol Pablo comienza a argumentar, y en el versículo 23, él hace una diferencia muy interesante. Mira lo que dice el versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga, dice, por loco, o de otra manera recibidme, dice, como a loco, para que yo también me gloríe un poquito, dice el apóstol Pablo. En otras palabras, lo que voy a hablar en este momento es un disparate. Cualquiera podría categorizarlo como una locura. Pero dice, toleradme, dice el versículo 16. Lo que hablo, dice, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, como con esta confianza, dice, me gloriaré, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. O sea que la iglesia ya va siguiendo a estos demagogos. Dice el versículo, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para esto fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Y mira el versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Sabe cuál es la comparación? Si estos demagogos son israelitas, yo soy hebreo, yo soy descendiente de Abraham, yo soy. O sea, en cuestión de religión, estamos en el mismo plano. Pero ¿sabe dónde se distingue realmente un hombre llamado al ministerio genuino, auténtico? Versículo 23. Los demagogos no están dispuestos a llegar al versículo 23. Absolutamente. Mire lo que dice el versículo 23. Versículo 23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligros. Mira el versículo 24, en azotes menos 30, dice 39, 40 menos 1. Versículo 23, 3 veces he sido azotado, dice con vara, apedreado, padecido en naufragio, dice el versículo 26. Mire el versículo 26, en peligro de río, peligro de ladrón, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el peligro. El demagogo no está dispuesto a asumir el peligro que va con el ministerio. Lo que quiere es el título, lo que quiere es el prestigio, lo que quiere es la ayuda financiera. Pero mire el vocabulario, yo más en trabajos más abundantes. O sea, trabajos es una cosa, más abundantes. No, este hombre es un siervo. Es un siervo. Es un siervo.
Y el versículo 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea que esto simplemente un hombre, un siervo de Dios simplemente no lo tiene. Un demagogo aprecia las luces y los títulos y es un peligro increíble. Y yo creo que nosotros debemos de cuidar la iglesia del Señor. Yo creo que todo hombre de Dios debe de alguna manera de sentir una carga. Y yo creo que esto tiene que ver, hermanos, con el motivo, lo que el apóstol Pablo está diciendo en el pasaje de la Escritura que estamos tratando. Y me gustaría, hermanos, por asunto de tiempo, tratar la manera de observar, hermanos, esta realidad que el apóstol Pablo habla, ese motivo y que le impulsa a él, ese motivo que está ahí. Si usted se da cuenta, ese motivo él lo habla. Él dice, por ejemplo, yo estoy dispuesto a renunciar, dice, a ese derecho que todos tenemos, pero en el versículo 15 y al 18 dice, yo de nada de esto tiene que ver con las razones, 5 razones de por qué un hombre debería de ser remunerado en el ministerio. En el ministerio dice, yo de esto no me he aprovechado. No he escrito tampoco, dice esto, para que se haga conmigo de esta manera. Es más, él dice, porque si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, dice que recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendado. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Hermanos, aquí hay tres cualidades ministeriales que todo ministro verdadero del evangelio, todo ministro del evangelio, de alguna manera exhibe. A cierto nivel, tal vez en dimensiones diferentes, pero hermanos, cuando alguien ha sido llamado al evangelio, tiene una obligación. Y no solamente tiene una obligación, pero vive bajo un juicio. Y no solamente bajo un juicio, pero hay un elemento de gracia en el ministerio. Observe usted conmigo. El apóstol Pablo escribe y dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Él lo ve como una imposición. Me es impuesta necesidad. Y Pablo dice, y ay de mí si no anunciare el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero de mala voluntad dice que la comisión me ha sido encomendada. O sea que el apóstol Pablo ve que el ministerio es un asunto no de preferencia, no de comodidad. Esto tiene que ver con esa necesidad. Me es impuesta, dice, necesidad. Y ay de mí, dice, ay de mí. El versículo dice, la comisión me ha sido encomendada, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anuncio el evangelio. Los que han sido llamados por el evangelio tienen esa urgencia, tienen esa necesidad, quieren ser hallados fieles, se sienten bajo obligación. Pablo dice, me es impuesta necesidad, la comisión me ha sido encomendada. Pablo ve el ministerio como una imposición. Él dice, me es impuesta necesidad, y está utilizando un presente, un verbo presente, indicativo, pasivo. ¿Usted se da cuenta? Un verbo presente, indicativo, pasivo. El verbo indicativo sugiere una realidad. Esta es una realidad en mí. La realidad es que, usted se da cuenta, hay un verbo pasivo, y el verbo pasivo sugiere una idea, no solamente indicativo, una idea real, pero alguien más ha hecho algo en él. Lo pasivo es, él recibió esa acción de alguien. Dice la Escritura, me es impuesta necesidad. Yo no me impuse esa necesidad. Alguien impuso esa necesidad en mí. Y hermano, el que llama, el que genuinamente llama,
pone esa imposición. Usted no tiene que trabajar por esa imposición. De repente hay una necesidad increíble. Una necesidad increíble. No por dormir, no por comodidad. No. Sacrificarse por la obra del Señor. Pablo utiliza la palabra necesidad, que tiene que ver con un impulso. Y es una necesidad moral. Es una fuerza que constriñe, que impulsa. La palabra se utiliza en un sentido de un lugar angosto de decisión, donde yo tengo que decidir. Y la frase básicamente, me es impuesta necesidad, tiene que ver con esa dispensación divina que causa una necesidad en el ministro, y esa necesidad lo impulsa. Por ejemplo, versiones utilizan otra frase. Por ejemplo, en inglés se utiliza la frase for I am under compulsion. I am under compulsion. La palabra compulsión es muy interesante, porque compulsión significa apremio. Es una tendencia excesiva, impetuosa por hacer algo. Al ministro no lo levantan de la mañana para ir a la iglesia. ¡Pum! ¿Por qué? Le es impuesta. Dios no solamente lo llamó, pero Dios puso una fuerza interna, inevitable. La palabra compulsión en nuestros días tiene una connotación negativa, pero si usted observa la manera en cómo Pablo utiliza la palabra, no la utiliza en una manera negativa. Cuando él dice, me es impuesta necesidad, no es una manera negativa. Hoy en día usamos la palabra compulsión cuando hablamos, por ejemplo, esta persona es compulsiva en las compras, en la comida, en los juegos de azar, en el trabajo, en el sexo. Usamos compulsión en ese sentido. Pero Pablo está utilizando el concepto compulsión en un sentido de impulso, una inclinación por hacer la obra del ministerio sin que tengan que pagarle. Y yo creo, hermanos, la iglesia falla cuando le damos oportunidad a alguien de recibir remuneración financiera muy prematuramente, sin haber realmente dado el ancho, sin haber realmente probado que realmente hay un impulso. A mí me paguen o no me paguen, yo voy a hacer la obra del Señor, y de madrugada, ¿qué me importa? Porque hay un impulso. Los que están considerando el ministerio, usted necesita preguntarse, ¿hay realmente ese impulso por la obra, o mi esposa tiene que convencerme? Papito, levántate porque tienes que ir a la iglesia. Si ese es el caso suyo, háganos un favor, haga cualquier otra cosa, pero no busque el ministerio, no lo busque. Porque si usted no tiene ese impulso, si usted no tiene esa inclinación para hacer la obra del Señor, ve usted, otras versiones dicen, pues estoy bajo deber para hacerlo. Ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, dice otra versión. Otra versión dice, tengo una obligación a la cual no puedo renunciar. Usted está bajo obligación. El que considera el ministerio trivialmente y dice, bueno, o esto o aquello, si usted tiene escogencias en una cosa, en la otra, olvídese del ministerio. El ministerio está reservado para aquellos que tienen ese impulso interno, esa necesidad, esa impuesta necesidad. La comisión me ha sido encomendada y ay de mí. O sea que esta obligación ministerial, Pablo añade y él dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea que aquí no se trata si me dan o no me dan, aquí no se trata de cómo yo me siento, no se trata de cómo yo me siento con los hermanos, si los hermanos aprecian mi ministerio o no lo aprecian. Hermanos, yo quiero decirles, en los 25, 26 años que yo veo, he vivido acá en el ministerio, han habido momentos en que los hermanos han apreciado mi ministerio, y han habido momentos donde los hermanos realmente
han cuestionado mi ministerio. Han cuestionado mi ministerio al punto de llorar. Y mi esposa lo sabe. Y hasta el día de hoy, muchos cuestionan nuestro ministerio. Pero hermanos, aquí no se trata de cómo el hermano te trata, no se trata de cómo los hermanos te tratan en cuestión de cosas. Me es impuesta necesidad y ay de mí. Usted se da cuenta, hermano, que en el Antiguo Testamento nosotros leemos la experiencia de los grandes hombres de Dios. Usted se da cuenta, de Jeremías nosotros leemos, por ejemplo, de Jeremías nosotros leemos la realidad, por ejemplo, vino, dice, palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formase, dice, en el vientre de tu madre. Él hizo básicamente 3 cosas. Dice, te conocí, te santifiqué y te di por profeta, dice, a las naciones. Yo hice algo que nadie puede hacer por ti. Ese es el llamado divino. Eso es algo que usted no puede negociar. No inicia con el padre que desea que su hijo esté en el ministerio. 0. Comienza con la iniciativa de Dios. Comienza con el pasivo divino. Dios hace eso. Y Jeremías dice, yo te conocí, te santifiqué, te di. Y usted lee a Jeremías en el capítulo 20 y Jeremías está frustrado. Usted lee el capítulo 20, a Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Por qué? Las agonías que pasó. Mire cómo él lo describe. Él dice en el versículo 8, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, dice el profeta, violencia, destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para mí afrenta, escarnio cada día. Él hablaba la palabra y la gente se mofaba. No tomaba al profeta en serio. Y el profeta dice, ¿cómo es posible? Tu palabra me ha sido para mí escarnio, afrenta. Toco la campana y la gente no viene. Hacemos conferencias, la gente no viene. Qué triste, qué dolor que Lucas se prepara, yo me preparo, Luis se prepara. Pasamos horas en el texto para alimentar a las ovejas. Llamamos a las ovejas, plin, 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 y las ovejas no vienen. Qué triste. Jeremías dice, la palabra de Jehová me ha sido para mí afrenta, escarnio cada día. Dije, no me acordaré, dice, más de él, dice, ni hablaré más en su nombre. Dice, voy a renunciar a este asunto de ministerio. Jeremías dice, yo no lo quiero. Y dije, no me acordaré más de Dios, no hablaré más en su nombre. Y el versículo dice, no obstante, escuche, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, y eso se llama llamado divino. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos que no me permite renunciar. Yo no voy a renunciar al nombre del Señor. Es más, dice el versículo, traté de sufrirlo y no pude. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había intervenido. Porque oía la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciad, sí dice, denunciémosle. Todos mis amigos miran,
si claudicaría. Quizás se engañará. Decían, prevaleceremos contra él. Lo tomaremos de una. Y hermanos, el versículo 11 es la esperanza de todo predicador, de todo hombre llamado. Mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Si alguien va a morir acá, no voy a ser yo. El Señor estará conmigo. El Señor estará ahí. Usted se da cuenta que esa es la experiencia de todo hombre que he llamado al Evangelio, le es impuesta necesidad. Y número 2, hay un elemento de juicio. Él dice, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Hermano, esta no es una nota solamente de llamado, de responsabilidad, pero aquí hay una nota, hermano, de juicio. Aquí hay un juicio. Hay un juicio que nosotros no podemos despedir. La realidad, hermanos, es que el que tiene el verdadero llamado al ministerio, él encontrará que predicar el Evangelio no es un asunto de fama, no es un asunto de seguir adelante con la carrera del ministerio. Hermanos, nos damos cuenta que podemos ignorarlo, podemos estar tristes, podemos resistirlo, en momentos desobedecerlo, pero el llamado al ministerio, tarde o temprano, sentiremos como Jeremías ese fuego ardiente metido en nuestros huesos que nos dice, sé fiel al Señor, sé fiel al Señor. Y esa fidelidad viene con una nota de juicio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Usted se da cuenta que la palabra ay, tiene, si usted oiga la palabra tiene musicalidad, porque la palabra misma, esa intersección tiene musicalidad porque es una palabra onomatopeya. Nosotros decimos, por ejemplo, los pajaritos cantan, pío, pío, pío. Pío es una palabra onomatopeya que nosotros con la palabra decimos la palabra y ya está lo que nosotros queremos decir. Por ejemplo, en inglés esa palabra se traduce como wow. En inglés, ay, pobrecito. Cuando mi mamá me decía, mis hermanos me decían, mamá te anda buscando. Y ay, ya sabía yo lo que significaba. Y Pablo está utilizando ese ay. El ministro tiene que sentir ese ay. El ministro tiene que sentir la realidad. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su advenimiento. Que prediques la palabra. Vas a predicar la palabra no con una audiencia de 1000, de 100. Vas a predicar la palabra con una audiencia de 1. Y ese 1 va a juzgarte. ¿Qué haces con la palabra de tu Dios? Esa palabra, hermanos, es una palabra de juicio. Ay de mí es más que una intercesión de dolor. Ay de mí es un juicio futuro. Qué terrible podemos nosotros traducir esa frase. Qué terrible será para mí si yo ignoro el ministerio. Qué terrible. Y todo ministro necesita sentir esa nota de juicio. El ministro tiene que sentir ese juicio para aquellos que se niegan a obedecer el llamamiento al ministerio. La expresión ay es esa nota de juicio severo para los que ignoran el ministerio. Los que dicen yo mejor me voy. Vamos a recibir mayor condenación, dice el libro de Santiago, nosotros. Porque Dios nos ha dado un llamado. Y entonces nos ha dado ese llamado y estamos bajo esa nota solemne. Estamos delante de Dios. Pero usted se da cuenta que dice el apóstol Pablo, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Mi galardón cuál es? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho. Yo estoy dispuesto. Me paguen o no me paguen,
que a mí no me importa, no me importa. Yo me levanto, yo soy dinámico. Para mí el versículo dice, ¿cuál es mi galardón? Y relaciona mi galardón con mi gloria. Y eso realmente consiste en predicar el Evangelio gratuitamente. Pablo está consciente de que lo que él ha recibido de gracia debe darlo de gracia. El Evangelio no se vende, el Evangelio se predica gratuitamente. Y en el momento en que nosotros ponemos un precio al Evangelio, nos volvemos negociantes del Evangelio y no predicadores del Evangelio. La semana pasada vino alguien a mi oficina y me pidió si podíamos hacer una conferencia en México. Y la primera pregunta que me hizo es, pastor, ¿cuánto cobra usted para hacer una conferencia? Yo me puse a llorar. Y yo le dije al hermano, ¿cómo podemos nosotros poner un precio en la predicación del Evangelio? Hemos sido inundados de la gracia de Dios. En el momento en que nosotros ponemos un precio al ministerio, you're done. En lugar de añadir, va a sustraer. En lugar de progresar, va a trazar la obra del Señor, no importa cuántos talentos usted pudiera tener. El llamado del Señor nos impulsa y nos hace sentir el juicio de Dios. Los que, por ejemplo, salimos afuera, nos damos cuenta que en momentos hay hermanos que vamos a conferencias y lo único que hacen es que nos dan gracias. Nos dicen gracias, hermanos, y por lo menos una banana, nada, cero, una agüita, nada, cero. Y el hermano Lucas sabe perfectamente bien. En momentos salimos más endeudados que, digamos, bendecidos. Y es una realidad. Y hay otros lugares, nosotros vamos, los hermanos son increíblemente dadivosos. ¿Y sabe cuál es la tendencia? La tendencia, hermanos, es para el próximo año yo sé a las conferencias que voy a ir. Y entonces ya, hermanos, gravitar alrededor de donde le dan, ¿sabe qué es eso? Ya es negociar el Evangelio. Y eso nosotros no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque adentro de nosotros hay un fuego que nos quema. No tienen que pagarnos, no. Hay un juicio delante del Señor. Y vamos a presentar gratuitamente lo que nosotros hemos recibido gratuitamente. Y de repente surge la realidad, bueno, es que voy a escoger conferencias grandes, sofisticadas, y yo creo que nosotros deberíamos, hermanos, no deberíamos de tener ningún problema. Usted sabe que Felipe no tuvo ningún problema. Felipe estuvo involucrado en un avivamiento en Samaria increíble. Y dice que el ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y allí Dios tenía preparado a un hombre. No era una masa, era un hombre. Usted se da cuenta que el ministerio al final del día no son números, no son resultados. Esto se trata de estar sensibles al corazón del Señor, lo que Él quiere hacer en usted y a través de usted. Yo le pregunto a usted me está escuchando en este momento, yo creo que Dios está en el negocio de llamar la vida de alguno de ustedes al ministerio. Y yo no quiero presentar esto como algo, wow, es de todos. Esto no es de todos. Esto no es de todos. Pero si usted sabe en su corazón que Dios ha puesto ese fuego en su corazón y usted no puede negarlo, y usted siente que usted va a tener que darle cuentas al Señor y que usted está dispuesto a hacer hasta lo último, hasta el último aliento, no importa lo que sea, lo voy a usar para su gloria, su honra. Si usted nunca públicamente ha declarado ante la comunidad cristiana, Señor, tú me estás llamando, tú estás haciendo algo en mi corazón,
Yo quiero que usted levante su mano y que usted le diga al Señor, gracias por tu llamado soberano en mi vida. Incline su rostro en este momento. Incline su rostro. ¿Habrá alguien que sabe en su corazón que Dios está tratando con usted? Que Dios te bendiga, mi hermano lindo. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que tal vez el Señor está tratando con usted de maneras especiales? Y usted sabe la necesidad de su corazón. Que Dios te bendiga, mi hermano. Amantísimo Padre, Señor, yo estoy delante de ti, Señor, con una necesidad increíble en mi corazón. Nuestra autoridad no es sino para provecho, beneficio, edificación de la iglesia del Señor, no para aprovecharnos, no para tomar ventaja. Esto no es estrategia económica. Este es un llamado. Un llamado inevitable. Señor, estamos conscientes que tú estás en el negocio de llamar la vida de los hombres para ese ministerio. Ese ministerio que, aunque Señor es demandante más de lo que nosotros pudiéramos pensar, pero es inevitable. Necesitamos ser hallados fieles. La obligación ministerial está ahí. Y el día de hoy, hombres están respondiendo. Y yo te agradezco por lo que tú estás haciendo en la vida de ellos. Y yo te ruego, Señor, que tú puedas, Señor, darnos la capacidad para poder, Señor, dirigir y guiar y modelar el ministerio. Señor, yo te agradezco, te alabo, porque tu palabra nos define y tu palabra nos recuerda en lo que debemos de estar, donde debe estar nuestra mente y nuestro corazón. Señor, yo quiero rogar muy en especial, Padre bendito, por aquellos hombres en todo rincón del mundo que están, Señor, están como Jeremías y en momentos por tirar la toalla. El ministerio no es fácil. Pero yo quiero rogar, Padre bendito, que tú, Señor, asistas. Y que tú seas, Señor, nuestro gigante, fortaleciendo nuestra alma necesitada. Señor, te alabo, te bendigo, te doy gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de ser hallados fieles delante de ti. Señor, si hoy estamos en pie, es solamente por tu gracia y tu bondad. Señor, alabado sea tu precioso nombre. Gracias. En Jesús. Amén.